Bueno, son las 8:06 de la mañana del lunes 11 de marzo. Comenzamos nuestro programa como cada día con Patricia del Río. Buenos días, Patricia. ¿Cómo estás, Fernando? Saludos a todos los que se nos unen a esta hora. Y hemos empezado el programa con una noticia de último minuto, Fernando. Nuevo primer ministro, según nuestras fuentes, sería el señor Salvador del Solar, quien se desempeñó durante 12 meses como ministro de Cultura. Es un abogado graduado en la Universidad Católica con un estudio de maestría en Relaciones Internacionales, pero su actividad profesional ha sido la de actor. De manera que tenemos a un nuevo primer ministro, parece, Patricia. Por lo menos con capacidades histriónicas y con capacidad de comunicación. Demostró ser un buen político, además, durante su paso por el Ministerio de Cultura. Estamos también con nuestra compañera Josefina Tausen, que se reincorpora a nuestra mesa después de unos días en España. Buenos días, Josefina. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Pati, Fernando, de todos los que nos oyen? Buenos días. Esperaremos entonces que se confirme la noticia y ya sabemos que después hay 40 días para presentar una política general ante el Congreso. Sabremos ahí qué cosa es lo que se propone hacer Salvador del Solar y inmediatamente sabremos también qué ministros quedan, qué ministros se van y qué reemplazantes llegan. En esa materia tiene alguna experiencia nuestro invitado porque fue ministro de Educación del primer gobierno de Alan García en el año 85, Robert Pango. Pero antes de hablar con él, nos vamos a ir como corresponde al terreno en Villa El Salvador, donde hay cientos de miles de niños que comienzan hoy el año escolar. Entre ellos está Andrea Amezquita, que nos tiene un informe desde ese distrito del sur de Lima. Buenos días, Andrea. Muy buenos días, compañeros. Decenas de escolares van a estudiar bajo el riesgo de que el muro perimétrico de la institución educativa 6063 de José Carlos Mariátegui se derrumbe. Ya los padres de familia han tenido que ingresar junto a sus niños prácticamente a la fuerza porque solamente han abierto una pequeña puerta para que puedan ingresar y no les han dado información de qué va a pasar contra esta deficiente infraestructura que tiene este colegio de más de 30 años de antigüedad. Estamos con la señora Ana Felipe aquí junto a nosotros, que se nos ha acercado incluso para dar la denuncia. Señora, ¿qué deficiencias tiene este colegio? No, este colegio tiene deficiencias desde muchos años. Más bien, gracias por estar acá hoy, porque sinceramente nos deja con mucha desazón el hecho de ver que solamente han dejado ingresar a los niños de primaria, que por ahí ni siquiera saben a qué aula van a corresponder. Y nosotros como padres, el primer día de presentación siempre se hace el acto con los niños y sus padres y enseñando a ver qué profesora nos toca, pero sinceramente nos deja que no te están orientados, entonces, no. Señora. Ahora, la infraestructura, ¿qué problemas tiene? Esta infraestructura se dijo que hace más de 6 años iba a ser emblemático, se iba a tirar abajo, las paredes están rajadas, los techos son de hace más de 20 décadas están los canelones rajados. Un pequeño golpe, sí se detiene. Un terremoto de este colegio no es seguro. Definitivamente dijeron que iba a tirarse todo esto y sin embargo hasta ahora las paredes, como ustedes pueden apreciar, son de material, ni siquiera está rajeado. Hay unos módulos que definitivamente deben ser unos hornos para los niños, porque aire acondicionado no tiene. Con este calor peor, señora. Ahora, compañeros, hay al menos 10 aulas que sabemos que están inhabilitadas y es por eso que han puesto dos aulas prefabricadas en las cuales estos niños van a tener que estudiar el día de hoy. Sin embargo, los padres de familia están muy preocupados porque además hay una parte del muro perimétrico que ya habíamos dado a conocer a través de RPP Noticias que se había caído producto de un choque de un camión. Sin embargo, hasta el momento no se refacciona y los niños no tienen nada que les pueda impedir el pase y chocarse o al menos acercarse a esta zona sumamente peligrosa, compañeros. Lo único que es... Muchas gracias, Andrea, por este informe desde Villa El Salvador. Nos vamos ahora al norte de nuestro país, a Chiclayo, donde se halla nuestro compañero Henry Urpeque, que tiene también informaciones sobre el primer día de clases en las escuelas públicas de nuestro país. Henry, buenos días, un saludo para ti y los chiclayanos que escuchan RPP. Sí, ¿cómo estás? Efectivamente, nosotros nos encontramos en el caserío Granja Sasape del distrito de Tucumé. Hasta este lugar iba a llegar el presidente de la República y el ministro de Educación
Daniel Alfaro para inaugurar el año escolar. Esta es una zona afectada por las lluvias del Niño costero y también las últimas precipitaciones que quedó muy mal. Sin embargo, a último minuto se ha anunciado que ninguna autoridad va a llegar a este plantel debido a la crisis ministerial que atraviesa el Ejecutivo. Todos los niños han llegado muy temprano con sus padres de familia, sin embargo, han sido desairados de esta manera, incluso las autoridades locales. Vamos a contactar con el alcalde Otto Santamaría de esta localidad. Alcalde, lamentablemente se canceló la llegada de estas máximas autoridades. Sí, efectivamente, eso es lo que nos acaban de comunicar, se canceló todo, no viene nadie del nivel central, solamente hay autoridades del nivel departamental. Los padres han criticado esto y les falta de respeto. Sí, es lamentable, como le comentaba a unos amigos, nosotros podemos entender esta coyuntura que está pasando, pero el ciudadano de a pie, el campesino, el comunero, lo toma con una decepción, como una falta de consideración, falta de respeto. Los niños que vinieron muy temprano, ¿no? Por supuesto, los niños esperanzados por conocer al presidente, pero bueno, son situaciones que han pasado, pero esperemos que el presidente en algún momento se rectifique y pueda nuevamente programar un viaje para Tucumán. Correcto, entonces las palabras del alcalde Otto Santamaría, también desde muy temprano aquí y otras autoridades locales que han quedado prácticamente desairadas por esta comunicación a último minuto que se ha realizado del Ejecutivo, que ya ninguna autoridad vendrá hasta este caserío Granja Sasape del distrito de Tucumán, afectado por las lluvias, donde se iba a iniciar el año escolar con la presencia de estos dignatarios. Ahora los niños van a tener que formar y empezar sus clases, pero ya solo con la presencia de las autoridades regionales. Fernando, es lo que queremos contarte esta hora. Muchas gracias, Henry. Una lástima por la expectativa que se crea, pero bueno, también imprevistos. Sí, recordarles a los directores que la formación no es obligatoria, que se debe evitar, sobre todo en estos días de calor, así que si van a formar, que sea breve y que los hagan pasar rápido su clase, ¿no? Pero como dices, es una lástima y quienes estaban esperando que llegue el presidente de la República con el ministro de Educación se hayan decepcionado. Bueno, pero esperemos que cumplan con lo ofrecido y que vayan, aunque sea durante la semana. No quiere decir que no pueden ir nunca más, ¿no? ¿Por qué sería lo cambio interesante de planes? Porque quizá el ministro no se va a quedar. Puede ser eso. Puede ser y la eso. juramentación va a ser tal vez media. Tal vez debieron haber previsto esto y suspender los planes el día de ayer, ¿no? Sí. Para no generar tanta expectativa, pero en fin, hagamos votos porque a los niños no se les deje plantados y durante la semana se les vaya a visitar de todas maneras. Hemos visto muchas cosas desde que el señor Grover Pango fue nombrado ministro de Educación hace 34 años, pero que salga el ministro de Educación el día en que 6 millones de jóvenes entran a las escuelas públicas, y eso creo que no lo habíamos visto todavía. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa y hablaremos con el señor Grover Pango en su calidad de miembro del Consejo Nacional de Educación. Primero vamos a una breve pausa. Todos los días les enseñamos a ser mejores estudiantes. ¿Pero estamos enseñándoles a ser mejores peruanos? Los preparamos para rendir exámenes. ¿Y qué hay de esos exámenes que no se dan al final del bimestre, sino todos los días? Hoy no solo queremos aprender los nombres de los héroes, sino a cómo ser uno cada día. A aprender que, tan importante como la memoria, es la reconciliación. ¿Y qué tal si a partir de este 11 de marzo también empezamos a prepararnos para ser mejores y hacer un mejor país? Porque mejores estudiantes hoy serán mejores peruanos siempre. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono.
Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Edgar Vivar y mi libro favorito es Los Miserables. Es un libro que siempre vas a encontrar algo nuevo. Yo lo he leído 3 veces. Es un libro grande, extenso, pero habla acerca de una vida maravillosa y que estoy seguro que los va a subyugar. Además, lee. La lectura es una llave maravillosa que te abre un mundo que ni siquiera has sospechado. Puedes viajar, puedes crecer, puedes ver cosas inimaginables a través de la lectura. Son las 8:17, tomamos contacto telefónico con la congresista Alejandra Aramayo de Fuerza Popular. Congresista, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está usted, Fernando? Gusto saludarlo. Buenos días y a todos los siguientes de RPP. Sí, queriendo conocer su opinión sobre la evolución política y el anuncio de que el próximo primer ministro sería Salvador del Solar. Bueno, nosotros saludamos las decisiones que toma el presidente Vizcarra. Esta es una decisión, como sabemos, eminentemente del Ejecutivo y del presidente. Tenemos la voluntad de aportar, de trabajar. Sé que la conformación aparentemente del gabinete, porque hay rumores que vienen de todos lados, se ve voceado para otra fecha, para otra época, para otro momento. Entiendo que han desempolvado esa propuesta para el gabinete y espero que sea lo que necesite el país. Con el señor Salvador del Solar estamos dispuestos a trabajar como estaríamos con cualquier otra persona. Necesitamos a alguien que tienda puentes, comunique y que sobre todo planifique. Ya basta de discursos. Mire usted la infraestructura educativa. Hoy se movilizan miles de estudiantes en el país y el 63% de la infraestructura educativa está mal. Necesita rehabilitarse. Eso tiene que trabajar el Premier y contará con el respaldo de Fuerza Popular y de las otras bancadas. Hasta donde tengo entendido, nosotros no tenemos un acuerdo, un pronunciamiento. Yo no soy vocera, pero queremos trabajar y aportar al progreso del país. Y sobre el progreso del país, sobre el ejemplo para los estudiantes, hemos visto ayer una denuncia en Cuarto Poder de congresistas, en su mayoría de Fuerza Popular, que han cobrado como gastos de representación una cantidad que no usaron para trabajar en sus regiones y se fueron incluso con gastos del Congreso a otros países. ¿Qué sanción deben tener? Señora Tausen, buenos días. Buenos días, ¿cómo está, señora? Gracias. Tendrá que verse una investigación. Ciertamente, las investigaciones que ayer han presentado son de 6 parlamentarios de Fuerza Popular. La pregunta es, ¿son las únicas? ¿Se les ha dado la oportunidad de responder? No voy a adelantar, pero conozco la circunstancia de una congresista en particular que hace un año, señora Tausen, pidió que se le haga el extomo de la cuenta. Hace un año, en marzo del año 2018. Entonces yo creo que esos temas hay que observarlos con especial cuidado. No puede haber una falla administrativa que complique a un parlamentario. Pero eso también es decisión del parlamentario, cobrar o no cobrar. Es una cuestión, un trámite personal. Ellos han cobrado por una plata que no iban a usar para el destino que estaba establecido en el reglamento. Señora Tausen, yo no estoy justificando a nadie. Bueno saberlo. Yo lo que le estoy diciendo, si usted me permite, es que hay que saber si son todos esos casos, hay que identificar si hay responsabilidades y hay que ver cuántas de estas son fallas administrativas. Esa ha sido mi respuesta. Bueno, pero ¿hay delito o no hay delito? No. No hay delito. Ahora, ¿van a dar el voto de confianza a este gabinete? Hay que ver la composición completa, pero entiendo que hay voluntad de trabajar, que es lo que acabo de manifestar. Señora Aramayo, usted tuvo contacto con el señor del Solar cuando fue ministro de Cultura. ¿Cuál es la evaluación que hace de los 12 meses de su paso por ese sector? Mire, yo trabajé en una feria artesanal de la macrorregión sur, Arequipa, Puno. Teníamos muchos problemas en el sector cultura, como en muchos otros sectores hay un archipiélago, se duplican funciones en el Estado y no se tiene un conocimiento que hace un sector respecto al otro. Y esa fue una gran frustración cuando el señor del Solar estuvo en cultura.
una persona quizás muy adusta, que contraviene con lo que se ve en televisión de él, ¿no? Políticamente tiene otro perfil el señor del Solar. Yo espero que la práctica primera que ha tenido en el sector cultura lo aliente a un mejor desempeño en el premierato. Yo le auguro el mayor de los éxitos y contará en lo que yo pueda contribuir. Finalmente, rapidito, ¿alguna cartera donde a ustedes les parece que tenga que haber algún cambio necesariamente? ¿Algún ministro que les parece debiera salir? Mire, esa es una consideración que debe hacer el presidente, pero el sector de educación creo que evidentemente tenemos un dato que dice hay que hacer algo, ¿no? El 63%. En el tema de mujer creo que también, estimada Patricia, hay que hacer educación y mujeres, entonces son sus candidatos que debieran renovarse. No, yo creo que hay que hacer prioritariamente, pero es una decisión del presidente Vizcarra. Muchas gracias, señora Aramayo. Tomamos ahora contacto con el congresista Jorge del Castillo, él es del APRA y fue nombrado primer ministro hace 13 años. Señor del Castillo, ¿cómo percibe usted lo que parece una verdad que debe ser oficializada en breve? Salvador del Solar, primer ministro. Creo que lo más conveniente para el Perú es dar la bienvenida al nombramiento de una persona que entiendo que llegará con buena voluntad de servicio al país. El deber de todas estas circunstancias es apoyar y respaldar. Ahora, hay que desear algunas cosas que son importantes. En primer lugar, que el primer ministro tenga, digamos, la capacidad de proponer a quienes van a integrar el gabinete con él. Proponer. El presidente decidirá. Pero él tiene que proponer porque esto le va a permitir tener un espacio político importante, un gabinete en el que él pueda comandar y no ser uno más. Eso es fundamental, porque si no hay ese liderazgo, las cosas no van a caminar bien. ¿Y usted lo dice porque logró hacerlo el año 6 o no pudo hacerlo? Sí, claro que lo hice. Somos un equipo tan integrado que, aunque le parezca mentira, mantenemos hasta un grupo de WhatsApp, los ministros de la época, integrados hasta ahora, ¿no? Y eso ya es un decir bastante interesante. ¿Y cree que el ministro Villanueva no pudo hacerlo? ¿No pudo proponer él a sus ministros? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pero tengo la impresión de que no, que tuvo ciertas limitaciones. Es obvio, la última palabra la tiene el presidente, pero la función constitucional del primer ministro es hacer la propuesta, precisamente. Y eso es lo que evidentemente no se dio en toda su dimensión, por un lado. Por otro lado, espero que el señor del Solar tenga una visión integral del país. Eso es muy importante. Sin sesgos, sin preferencias, sin inclinaciones hacia un lado u otro. ¿Qué significaría sesgos, precisando un poco? Por ejemplo, mucha gente puede pensar que el señor del Solar puede darle una inclinación, como se dice, caviar al gobierno, ¿no? Hay que tener, ¿perdón? Eso sería una inclinación caviar. Caviar, defíname caviar, porque además nos han dicho a nosotros caviares también. ¿Qué significa caviar para usted? Pero ya ustedes también les han dicho caviar más de una vez. Caviar es aquel, por ejemplo, el mundo caviar no gana una elección presidencial en todos los gobiernos. Pero un caviar... Se mete desde Toledo, Chumala y ahora mismo... A ver, pero con congresistas del Castillo se le podría decir lo mismo del APRA en el Parlamento. Así que tratemos de definir que, en todo caso, no definamos caviar, que parece que se le complica. A todos se nos complica, por cierto, sino... ¿A qué le temería? No, decir que gana todos los gobiernos y que no ha sido elegido no es una definición, es un juicio de valor. Pero, por ejemplo, una cosa que le preocuparía, más allá del término, algún aspecto que le preocuparía. Yo creo que, fíjese, hay gente que tienen una identificación muy cercana o familiar con la izquierda marxista. Y ¿Quién la tiene? ¿Familiar? ¿Quién la tiene en ese momento en el gabinete o ahora el nuevo señor del Solar? No, quizá cuando digo familiar no es por familia, es por acercamiento. No familiar, no son parientes, pero no. Eso tampoco sería culpa de un ministro, ¿no? Responsabilidad. No, yo no he dicho eso, entiéndame bien. Cuando decimos familiar, es familiar a una idea, a una propuesta, a un concepto, no por lazos sanguíneos. Entonces, esa es la preocupación, que haya el sesgo de un sector político del país que no piensa necesariamente igual
De acuerdo, pero lo puede tener el presidente. Lo que pasa es que da la impresión que vestir caviar es criticar a los que quieren que se investigue en las cuestiones vinculadas a casos de corrupción, por ejemplo, con el caso de Odebrecht, ¿no? A veces cuando se cuestiona la gestión del expresidente Alan García se acusa de caviar a quien lo haga. ¿Es así en la definición de caviar? Josefina, usted tiene una fijación con Alan García tan fuerte que ya no sé qué No, decir. usted parece tenerla, señor del Castillo, con todo respeto. No se ha mencionado el nombre de Alan García. Yo no lo he mencionado. Pero en todo caso, solo para poder identificar la preocupación, ustedes nombraron a Yude Simón y parece que no tuvieron ningún problema en su momento de pensar que eso podía abrirle la puerta a una izquierda. ¿Por qué tendría que abrirle la puerta a un movimiento que a ustedes les preocupa, el señor Salvador del Solar? Fíjese. Individualmente hay personas en diversos sectores políticos que tienen gran valía, eso no es problema. El tema es cuando todo un sector toma y le pone una tendencia a un gobierno. Ese es el punto en lo que estamos. Usted me ha pedido mi opinión y libremente yo lo estoy dando. Yo creo que cuidado con ese tema. Muy bien, eso le preocupa entonces. Me parece que sería un error. ¿Alguna cartera en particular que le parezca que parezca, doctor del Castillo, que tenga que ser cambiada? No me atrevería yo a mencionar ni a quién deba salir ni quién deba quedarse, porque posiblemente el gobierno hará todo lo contrario de lo que yo diría. Está bien. Pero sectores, señor del Castillo, ¿en qué sectores cree usted que está faltando dinamismo para ejecutar por lo menos los presupuestos que les asignan? Fíjese, yo creo que el más importante que tiene que tener estabilidad es economía, ¿no? Creo que llevamos teniendo 4 ministros de Economía. No voy a hacer que entremos a uno más y después a otro más. Entonces nunca será posible gestionar con éxito con esa inestabilidad. Además, ministros de Economía que barren a los anteriores funcionarios de otro equipo, eso no ayuda mucho. Otro aspecto central en el cual hay que ponerle todo el esmero, ha pasado temporalmente a segundo plano, pero veo que empieza a tomar nuevamente el liderazgo en las encuestas, es la inseguridad ciudadana. Creo que ese tema también es súper vital y esperemos que sea apropiadamente reforzado en el gobierno, ¿no? En cuanto a las otras carteras, creo que hay que insistir mucho en que las personalidades políticas puedan asumir el titularato de algunos sectores para que el gobierno tenga más interlocutores, para que no sea el presidente de la República el único que recibe como para rayos las críticas, a su vez el único que informa. Creo que esto tiene que cambiar, ¿no? De alguna manera. Bueno, la labor del primer ministro es liderar el equipo y tener una muy buena relación con el presidente, sin robarle protagonismo, sino por el contrario, complementando su función. Bueno, muchas gracias, señor Jorge del Castillo, congresista del APRA, por sus reacciones espontáneas ante el anuncio del eventual nombramiento de Salvador del Solar como primer ministro en reemplazo de César Villanueva. Buenos días, congresista del Castillo, 8:28, una breve pausa y regresamos esta vez sí para hablar sobre educación en un día que es la fiesta de los niños que vuelven a sus escuelas. El gobernador del Callao, Dante Quigo Mandriotti, señaló que las declaraciones de su vicegobernador Constantino Galarza reveló un posible atentado muy bien trabajado para asesinarlo. La Municipalidad de La Victoria dispuso el cierre del emporio comercial de Gamarra durante 3 días para liberar la zona del comercio informal. Las clases en 7 colegios cercanos fueron suspendidas. El exsecretario de Fuerza 2011, Jaime Yoshiyama, regresó a Lima y fue detenido por la policía en el aeropuerto Jorge Chávez. Su defensa aseguró que no se acogerá a la colaboración eficaz. El equipo especial Lavallato interrogará hoy al abogado José Américo Espinola, operador de Odebrecht y quien contrató al expresidente Alan García para dictar una conferencia en Sao Paulo en el 2012.
17 pacientes muertos a falta de corriente eléctrica en los hospitales. Deja el tercer día de apagón masivo en Venezuela. Universitario de Deportes venció 1-0 a Carlos Manucci por la fecha 4 de la apertura de la Liga 1. El gol crema lo marcó Germán Denis. Los hijos del sol. Con la formación del imperio entre los siglos XV y XVI, los incas empezaron a expandir su territorio, al que llamaron Tahuantinsuyo, que significa las 4 regiones o suyos. La expansión del Tahuantinsuyo, que fue gobernado por 14 incas y abarcó los territorios de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile, se inició con la derrota de los chancas y se truncó con la conquista española. La etapa de crecimiento tuvo 3 fases: la consolidación, la segunda expansión y la tercera expansión. La consolidación se dio en los gobiernos de Sinchirroca y Yoque Yupanqui, quienes establecieron alianzas con las sociedades contiguas al Cusco para trabajar en conjunto y así seguir creciendo. La segunda expansión tuvo como protagonistas a los incas Mayta Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca y Huiracocha. Pero fue durante el gobierno de Huiracocha que Titu Cusi Yupanqui, más conocido como Pachacútec, se impuso a los chancas y estableció su predominio en la cuenca del Vilcanota, Apurímac y Pampas. La tercera expansión se dio durante el periodo de Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Hemos conquistado la cuenca del Vilcanota, Apurímac y Pampas. Tenemos que seguir creciendo y que se sepa que nuestro imperio es cada vez más fuerte. Cada inca que gobernó el Tahuantinsuyo trabajó para que el imperio crezca, pero lo que ninguno de ellos imaginó fue que la guerra por el poder desatada entre los hermanos Huáscar y Atahualpa sería la causante de la caída de los 4 suyos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Sandra Muente. Quiero mandarles un beso gigante y contarles de esta campaña Lee Miércoles. Y les voy a contar que mis libros favoritos en realidad tienen que ver mucho con obras de teatro que me gustan leer, pero además me encantan las sagas. Todo lo que es Harry Potter, El Crepúsculo, Narnia. Podrá parecer locazo, pero me encantan estos mundos fantásticos. Lo que sea que les guste leer, siempre lleven un libro con ustedes porque es el mejor amigo que podemos tener. Más allá de la tecnología, es el que siempre nos acompaña. Así que lean siempre. A las 8:33 entrevistamos al ex ministro de Educación, señor Grover Pango. Él había sido antes congresista por Tacna y alcalde de la ciudad de Tacna, habiendo sido maestro siempre, y ejerció el ministerio durante 2 años, cuando había la mitad del número de escuelas públicas y la mitad de alumnos. Hoy son más de 6.200.000. Señor Pango, ¿qué mensaje daría usted a los padres de familia que hace pocos minutos se han separado de sus hijos en las puertas de las escuelas? Hay razones o, digamos, factores que los padres de familia deben tener para que este año sea un año agradable, por decirlo menos. En primer lugar, sentir que su rol de acercamiento con el centro educativo no es solamente del primer día, de la primera semana o de los primeros 15 días, que ellos tienen que estar permanentemente preocupados, atentos y cercanos a la institución educativa, al colegio. Por lo tanto, esa es la garantía mínima con la cual se puede buscar que los chicos tengan seguridad, que tengan respaldo emocional y el colegio les dé algo que es muy difícil de decir y puede sonar extraño, pero comodidad
¿no? Y cuidado, ¿no? Especialmente en esta época. En segundo lugar, que los padres de familia sepan que hay un mínimo de horas que técnicamente se deben cubrir en primaria y en secundaria, que son de 1.100 y 1.200 horas lectivas. Es verdad que las horas de hoy son más cortas que las que había hace 20 o 30 años. No son horas cronológicas, sino horas que se llaman pedagógicas. Pero igual tenemos que tratar de cumplirlas. No es bueno que por alguna razón se tenga que suspender labores y después esas no se recuperen. A la larga, los perjudicados son los chicos. Y eso deben tenerlo muy en cuenta. Y lo tercero es desear, ¿no? Eso sí, que el magisterio esté mejor motivado. Hay siempre buenas razones o diferentes razones para que el magisterio cumpla esa tarea, o esté en esa actitud. Pero en todo caso es indispensable que lo esté, porque una tarea educativa sin maestros animados es mucho más difícil, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacer, por ejemplo, con los colegios los niños que no pueden empezar clases en los colegios que han sido afectados por las lluvias? ¿Se van a otros colegios? ¿Cuál es la situación de ellos? Bueno, son emergencias también. Eso no se puede, digamos, adjudicar a un error humano, obviamente, ¿no? Entonces, ahí hay soluciones como, punto número 1, colocar a los chicos por un tiempo determinado, pero breve, en otros centros educativos, o habilitar aulas, ¿no es cierto?, prefabricadas, en fin, alguno de ese tipo de soluciones. Muy precarias como las que siempre, en el norte, ¿no? Lamentablemente, sabe usted, Josefina, tendrán que ser precarias, pero ocurren aquí dos cosas. Por un lado, la naturaleza, cuando ella se comporta como lo sabemos, y en segundo lugar, cuando hemos ido dejando algunas cosas y de ellas nos acordamos solo cuando se inicia el año escolar. Ahora, se habla de refacciones de colegios. ¿Cómo hacer refacciones durante el año escolar? Bueno, hay dos formas. Por un lado no es exactamente refacción, pero sí mantenimiento, lo que el Ministerio de Educación otorga a los directores para que ellos vean las cosas chiquitas, ¿no? Porque si vamos a hablar de la grifería, no necesitamos pues una licitación para eso, ¿verdad? Lo puede manejar el director del colegio. Y de hecho, entiendo que el Ministerio se ha preocupado de que este año esto sea más fluido. Entiendo como una decisión ministerial. Si se cumple o no se cumple ya se verá luego, pero que entregarles una cantidad menor de apenas 4.000 soles o algo así a los directores para que atiendan lo que pueden atender inmediatamente, me parece algo que se hizo ya hace varios años, pero ha tenido resultados un poco irregulares. Lo segundo es propiamente la parte de infraestructura. Ahí yo tengo una observación personal, ¿no? Yo creo que como el proceso en general de la descentralización en el Perú ha perdido impacto, ha perdido importancia, se ha ido abandonando de una manera más o menos como quien no quiere volver a hablar del tema, yo creo que eso es un daño completo, porque nada mejor que el responsable regional de la situación de la infraestructura. Penosamente, no siempre los gobernadores regionales han respondido de manera eficiente. Entonces se ponen de costado frente al problema y terminan cayendo siempre, en este caso, el PRONIEC, que es el nuevo programa de infraestructura educativa, y eso, francamente, tiene un déficit de atención de por encima del 60%. Pero esta vez hay presupuesto. Lo que falta es organización. No es presupuesto. Hay presupuesto. Lo que pasa es que la brecha también es gigante. Inmensa. ¿no? Inmensa. Por eso es que yo quisiera siempre recordar que ojalá en el transcurso, bueno, ustedes son, creo, excepcionales en eso y se los agradezco públicamente. El tema educativo no es solamente del mes de marzo, el tema educativo es de todo el año, ¿no? Ojalá que entendamos que la infraestructura educativa que hoy día se le reclama al Ministerio de Educación, con razón, no es un problema que se tiene que atender en enero o febrero. Ahora, es un problema que viene de muchos años y lo que venimos cargando de crisis, como por ejemplo durante el gobierno en el que usted fue ministro de Economía, ¿no? Ministro de Educación. Bueno, es una acumulación, Josefina, ¿no? Esto no crece el número de estudiantes, pero la infraestructura sigue siendo desequilibrada con relación al número. Un desastre lo que vimos a ese momento, ahí ¿no? también hay una especie de, me van a perdonar que aparentemente me contradiga, pero a veces nos encontramos con que hay una desproporción muy grande. Hay centros educativos que tienen demasiado pocos niños y hay centros educativos que se han ido acumulando. Permítame hacer una interrupción y hablar ya no sobre infraestructura, sino sobre gestión pedagógica, con la viceministra de este viceministerio, la señora Helfer. Viceministra, buenos días. Buenos días. Sí, cuéntenos por favor, ¿qué es lo que ha percibido usted en el día de reinicio de las clases de los niños en las escuelas públicas?
Bueno, vengo justamente de inaugurar el año escolar en una institución educativa, me estoy dirigiendo a otra, y lo que he podido ver es una asistencia masiva de parte de los estudiantes, los padres de familia también, desde muy temprano acompañando a sus niños a las instituciones educativas. Hay ese ambiente que necesitamos tener en el país de mucha motivación por aprender, por llevar un buen año escolar. De acuerdo, sí. Motivación, dice usted. Sí, es que el caso de Gamarra, que hemos visto hoy, esta mañana, al alcalde, se ha cerrado Gamarra y hay, al menos son 7 los colegios, vemos el comunicado de Lugel, 7 los colegios donde quedan suspendidas las clases por este cierre en este distrito de La Victoria. Han coordinado, por lo que se ve ustedes, con la municipalidad, o la UGEL con la municipalidad, ¿cuándo se espera que regresen a clases? Y mientras tanto, bueno, estos niños, ¿qué pueden hacer, no? Bueno, sí, efectivamente, hay algunas instituciones educativas que no van a poder iniciar el año escolar el día de hoy por distintas razones. En el caso de Gamarra me refería específicamente. Que se conocen, ¿no? Sí. Bueno, lo que tenemos que esperar es, primero que nada, que hayan las condiciones de seguridad necesarias para que los niños, los estudiantes puedan asistir a las instituciones educativas, a sus clases sin ningún problema. Todo eso se va coordinando entre el UGEL, las instituciones educativas, el ministerio también va monitoreando. La idea es que cuanto antes se puedan iniciar las clases para que no se pierdan estas horas que son tan valiosas para los estudiantes. Viceministra, ¿en qué condiciones llegan los profesores para aplicar el nuevo sistema de calificación en primer año de secundaria? Se lo digo porque hemos recibido muchas quejas de profesores que asistieron a capacitaciones donde ni los mismos capacitadores estaban en condiciones de explicarlo con claridad. Y cuando han hecho las consultas a las UGELes, tampoco han recibido respuestas muy claras. Entendemos que es un cambio complicado, pero ¿cuáles son las medidas que se están tomando para aquellos que tengan dudas o para aquellos que no estén del todo convencidos de este nuevo sistema? A ver, nosotros hemos previsto distintas estrategias de llegada hacia los docentes. Primero, que tenemos ya capacitaciones que se han venido implementando en el 2017 y 2018, tanto para profesores de inicial, primaria y de secundaria. Este año alcanzaremos todavía a un número mayor. Sin embargo, tenemos, como le digo, distintas estrategias. Una de ellas es la asistencia técnica a través de especialistas que se han contratado en las UGELes, que van a ir visitando las instituciones educativas. Otras son las capacitaciones que normalmente hacemos, algunas son presenciales, otras son virtuales. También tenemos en la página del Ministerio de Educación, Mejores Peruanos Siempre, un espacio para los docentes donde hemos colgado una serie de recursos, tanto pedagógicos como también orientaciones y normas que sirven para que los docentes puedan aplicar todo lo que se está promoviendo con ese nuevo currículo. Aparte tenemos también guías para los docentes que les hemos hecho llegar junto con los materiales educativos que hacemos llegar para los estudiantes. En algunas regiones, en las zonas más alejadas, tenemos otra estrategia que se llama acompañamiento pedagógico. De acuerdo, pero le cuento... Tenemos distintas formas de llegar. Y estoy segura que algunas funcionarán más que otras. Nuevos alcances en la medida que sea necesario. Estamos seguras que algunas funcionarán mejor que otras, ministra, pero tengo la denuncia de un profesor, que prefiero mantenerse en anonimato, por supuesto, que me dice que los invitaron a una capacitación de colegios privados durante 3 días, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y que cuando llegaron al tema de la evaluación cualitativa, lo suspendieron por falta de tiempo. Lo que él me decía más bien es que parecía que no sabían muy bien lo que tenían que no le explicar. Escucho muy bien, pero entiendo que la pregunta es sobre una capacitación en la que no se llegó a la evaluación. Así es, efectivamente. Bien, bueno, es probable que esto pueda haber ocurrido en alguna oportunidad. El plan de formación incluye desde la presentación del currículum, el tema de las competencias, cuáles son los enfoques por cada una de las áreas, y uno de los temas es el de la evaluación formativa. Sí, brevemente, ministra, ¿se queda usted en el cargo? ¿El ministro Alfaro se queda en el cargo? ¿Perdón? ¿Usted se queda en el cargo? ¿El ministro Alfaro sabe si se queda en el cargo, o si va a ser sustituido? ¿Hay otro ministro de Educación? No, creo que todavía ese es algo que no se sabe. ¿No se sabe todavía? Como dice el ministro, trabajaremos
hasta el último momento, mientras esto se sepa. Hoy día estamos en el inicio del año escolar, todos abocados en distintas partes del país para que las cosas salgan de manera... Eso es lo que todos queremos, viceministro. Lo que pasa es que teníamos una entrevista con el ministro David Alfaro, no pudo estar con nosotros, Daniel Alfaro, y al parecer por esta situación política, ¿no? Bueno, la verdad es que sobre esta situación sé lo mismo que sabemos todos. Como le digo, la idea en este momento para nosotros es atender el inicio del año escolar, que es una de nuestras principales preocupaciones. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, señora Susana Helfer. Gracias, viceministro Susana Helfer, que ha inaugurado el año escolar en nombre del ministerio. Muchas gracias, buenos días. Hacemos una pausa y cuando retomemos hablaremos con el ex ministro de Educación, Grover Panco. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 11 de marzo, en 1955, fallece en Londres Alexander Fleming, médico e investigador escocés, descubridor de la poderosa penicilina. El descubrimiento de Fleming significa una transformación radical en el tratamiento de las infecciones, que permite combatir eficazmente ese flagelo de la humanidad, imposible de curar desde los albores del conocimiento médico. El descubrimiento de la penicilina, producido por azar, inicia la era de los antibióticos, sustancias que prolongan la vida de manera notable desde el siglo XX. 50 años después, un día como hoy, en el 2004, se produce el atentado explosivo en el metro de Madrid, perpetrado por la organización terrorista Al-Qaeda, que atentara contra las Torres Gemelas de Nueva York. El atentado produce la muerte de 191 personas que viajaban en el metro madrileño. Este atentado, como otro ocurrido en Londres, marca el inicio de una nueva realidad que por motivaciones políticas extremistas instaura la inseguridad, la violencia y el terror en las ciudades europeas en los inicios del siglo XXI. Esto sucedió un 11 de marzo, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. ¿Sabes? Mi nombre es Stephanie Urue y uno de mis libros favoritos es Kafka en la orilla del mar de Haruki Murakami. Es el primer libro que leí de este autor y este autor presenta mundos irreales, pero que de pronto y con personajes que de pronto no existen, pero en su mundo sí, y te la crees toda. Se los recomiendo, Haruki Murakami, Kafka en la orilla del mar. Son las 8:49 y estamos en los estudios de RPP con el ex ministro de Educación, señor Grover Panco. Cuando usted fue responsable de educación en el país hace 74 años, habían algunas diferencias considerables. Uno, no existían tecnologías digitales, de manera que no se podía usar eso en la enseñanza ni en la difusión de los conocimientos. En segundo lugar, había menos sensibilidad frente a la adaptación del currículo a los conocimientos que se necesitan hoy para las nuevas profesiones y para valores. Por ejemplo, contra la violencia que se ejerce en el bullying, por supuesto, el agradecimiento de contra toda las esa población. mujeres.
Al mismo tiempo, había una conciencia muy reducida sobre la alimentación de los niños. Piense usted que lo que ha pasado estas últimas décadas muestra que hemos sabido integrar estos temas a nuestra práctica educativa o hemos estado perdiendo el tiempo. Comenzaría diciendo, Fernando, que no porque sea distinto y marcadamente distinto lo que ocurría hace 30 años con lo que ocurre hoy, eso era mejor. Eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor, no lo puedo acompañar. Las cosas cambian, ¿no? Y todo va cambiando. Y parte de lo que usted me pregunta se explica también por el acelerado cambio de la tecnología y de la ciencia en el mundo. Por lo tanto, los conocimientos han sido reemplazados por otras necesidades. Hoy día necesitamos que los chicos, los estudiantes en general, tengan un manejo distinto de competencias como para enfrentar la vida, ¿no? Hay demasiadas tentaciones, atractivos, señuelos, seducciones que el mundo ofrece y que hace que la gente se descontrole. Los pobres muchachos no están fortalecidos. El hogar también ha sufrido un grave deterioro. Los padres de familia tienen que salir a trabajar los dos, los niños están un poco sueltos, digamos, y eso los perjudica. Entonces, sin llegar a ser disfuncionales, los hogares han tenido que cambiar muchísimo y en ese sentido, por ejemplo, la escuela tiene que cumplir un rol distinto, ¿no? Que no era el de hace 30 años. Entonces, todos tenemos que cambiar y creo, la pregunta lo dejaba claramente establecido, la velocidad de los cambios nos ha llevado a encuentro. Y todos tenemos que cambiar porque además recordemos que usted ahora puede analizar lo que está pasando, pero tuvo una gestión muy difícil y muy cuestionada porque vivíamos en la hiperinflación, una hiperinflación histórica. Y además se le cuestionó mucho porque no supo enfrentar de manera frontal al SUTEP en el magisterio. Yo creo que de todas maneras había una diferencia, ya que estamos hablando de un pasado un poco remoto, había diferencias entre el SUTEP y Sendero Luminoso. Usted ha mencionado la hiperinflación porque fue parte de una realidad histórica y habría que agregarle el inmenso daño que le hizo al país y que estimuló también el tema económico, la existencia del terrorismo de Sendero Luminoso. Pero la hiperinflación fue responsabilidad política, ¿no? Por cierto, es una responsabilidad. Pero hay un problema social que estaba al costado, que era igualmente peligroso. Terrible. Entonces, ahí yo de alguna manera señalo las diferencias porque me constan entre el comportamiento de la dirigencia del SUTEP versus Sendero Luminoso. De acuerdo, señor Pango, muchísimas gracias por su presencia, por ayudarnos a ver lo que se hacía hace 34 años y lo que debemos hacer ahora. Que tenga usted muy buenos días, señor. Muchas gracias. Al despedirme, solo decirles que el recuerdo no debe alterar la responsabilidad que tenemos hoy, ¿no es cierto?, con la educación y en este caso, ojalá que podamos conversarlo en otro momento, de la tarea del Consejo Nacional de Educación. Claro, nos enriquece el debate, por supuesto. Miembro, muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y hablaremos sobre el tema del día. Patricia, que tú anunciaste un nuevo primer ministro que parece que sería el señor Salvador del Solar. Hemos invitado a varios especialistas del análisis político. Primero, una breve pausa.